Si este día, este viernes de la primera semana de Adviento, que estamos al cierre casi ya de la primera semana de Adviento, pudiéramos titular nuestra reflexión, diríamos que se trataría hoy de las actitudes ante la venida del Señor. Aprender a ver con los ojos de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 29 que hemos escuchado hoy dice: aquel día los sordos oirán palabras de un libro, y desde la tiniebla y desde la oscuridad los ojos de los ciegos lo verán. Vemos, mis queridos hermanos y hermanas, como siempre que empezamos el tiempo de Adviento y nos vamos preparando hacia el misterio de la encarnación, hacia la Navidad, también se empieza a vislumbrar en el ambiente nuestro, en las casas, en la familia, empieza a transformarse el ambiente. La gente pone arreglos navideños en las calles o en las casas. A veces ponen luces extremas en sus casas, pero a veces no hay luz en el corazón. Por eso es que hoy el profeta Isaías nos puede ayudar a entender cuál es la pista, cómo podemos nosotros lograr llegar a vivir la experiencia de la Navidad, pero de una manera más distinta, más diferente. Mucho más allá de decoraciones navideñas o de luces que son exteriores y que no tienen nada que ver con la vida interior. Por eso, el versículo 17 del profeta Isaías hoy nos habla del signo de la transformación externa de la naturaleza. El profeta observa de manera lenta, pero también de una manera, podríamos decir, irresistible, cómo la naturaleza se transforma. El versículo 17 del capítulo 29 que hemos escuchado dice: dentro de muy poco tiempo, la selva del Líbano se convertirá en huerto y los huertos serán un bosque. Solamente ese versículo ya nos indica que hay una transformación de aquello que es seco, aquello que empieza a tener vida como el huerto, hasta lo verdaderamente estruendoso en vida como un bosque. Esta experiencia que nos cuenta el profeta Isaías, que nos dice dentro de muy poco tiempo va a suceder eso, nos muestra ya de una forma bien clara tres enseñanzas para nuestro tiempo de Adviento, para el final de esta semana, de esta primera semana de Adviento, y para irnos preparando a la segunda semana y al tiempo más fuerte que vendrá luego. Primera enseñanza: Dios tiene una pedagogía para salvar al hombre y su historia. Dios nos salva de manera pedagógica. Dios nos muestra el camino, Dios nos enseña, Dios nos provoca posibilidades de salvarnos, Dios nos enseña por dónde ir. Dios sabe pedagógicamente cómo llevarnos. Cada uno tiene que saber descubrir en Dios qué es lo que el Señor le pide. La segunda enseñanza de los textos de ahora es la dilación de los tiempos de la espera de la realización de las promesas. No debe de matar los sueños nuestros, sino más bien acrecentar el deseo. Esta espera de que el Señor ya viene no debe desesperarnos, sino que al contrario, debe de provocar en nosotros una actitud de auténtica esperanza. Y tercero, hay que observar cómo las etapas de la acción de Dios también
nos acompaña en cada una de las etapas de nuestra propia vida. Por eso notamos, mis hermanos y mis hermanas, como en el texto que hemos escuchado del profeta Isaías, hay como un crecimiento progresivo. Hay un crecimiento en lo que se mueve, hay un crecimiento en lo que está creciendo, valga la redundancia. Hay un crecimiento en la vida. Si se trata de la estepa que todavía no tiene frondosidad, el texto dice que eso pasa al huerto, donde empieza a haber más vida, más esplendor, y luego termina en un enorme bosque. ¿Qué quiere decirnos el Señor cuando nos habla de esas etapas? La estepa, el huerto, la selva, el bosque. ¿Qué quiere decir el Señor? Nos recuerda que hay una inmensa tierra que posiblemente esté improductiva como la estepa. La estepa es como parte del desierto. Hay una inmensa tierra improductiva, pero que esa tierra es posible se transforme poco a poco en una espléndida tierra fértil, que es verdaderamente una expresión de vida abundante. ¿Qué quiere decirnos para nosotros este día? Quiere decirnos que el Señor es capaz de poder sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Que si nosotros le damos la oportunidad al Señor, Él puede transformar absolutamente todo lo de nosotros. Nuestras perezas, nuestras haraganencias, nuestras prepotencias, nuestros orgullos, nuestra falta de voluntad, nuestra terquedad, todo eso que es la estepa de nuestra propia vida, el Señor la puede cambiar, la puede transformar en un huerto o en una selva. Quiere decir, le puede dar vida a esto que no está bien y transformarlo en valores del Evangelio. Por eso también el Evangelio nos muestra cómo esa belleza de lo que es seco se convierte en una selva, esa belleza de transformación también se traslada hacia la sociedad, hacia las personas. Pasando entonces de la observación de la naturaleza, pasa al mundo de las personas. El profeta Isaías transpone el milagro de la creación al resurgimiento también de una nueva sociedad. Se nota cómo la vida se restaura en sus diversas dimensiones. Veamos cómo el profeta indica que la sociedad también se transforma. El profeta nos recuerda que se van a curar las deficiencias físicas y espirituales. Y eso ha sido simbolizado en la ceguera y también en la sordera. Recordemos el versículo 18 de hoy de la primera lectura. Dice, aquel día los que están sordos oirán cuando se lea la escritura. Verán los ciegos, ya sin sombras ni tiniebla en los ojos. Ven cómo el profeta nos indica que va a haber también una curación de las deficiencias. ¿Cómo es capaz el Señor de poder renovar todo si se lo permitimos? Y luego, otra idea en el versículo 19. Se superará la pobreza. Dice, una vez que el pueblo asuma su proyecto comunitario, y en vez de tener un proyecto comunitario aislado de Dios, toman el proyecto de Dios, entonces van a comenzar a superarse las penalidades, las dificultades. Ya no va a haber falta de recursos económicos, es decir, ya no habrá desigualdad social, exclusión, y vendrá la experiencia de la felicidad. Recordemos lo que ya dice ese versículo. Los que sufren volverán a alegrarse con el Señor. Los pobres gozarán con el Dios Santo de Israel, nos dice el profeta. Qué hermosa, ¿no?, la experiencia que nos recuerda el profeta Isaías. Si nosotros fuéramos capaces de dejarnos tocar por el Señor,
Si nosotros fuéramos capaces de dejar que Dios cambie la vida nuestra, Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias en nosotros. Permitámosle entonces al Señor hacer lo que el profeta Isaías ya nos recuerda. Y luego, el versículo 20 hasta el 21, nos recuerda que se va a restablecer la justicia. ¿Qué es la justicia en la Sagrada Escritura? ¿Quién es el hombre justo en la Sagrada Escritura? El justo en la Sagrada Escritura es el que hace la voluntad de Dios, no su propia voluntad, sino aquel que es obediente a la voluntad de Dios. Ese es el justo, y por eso el profeta dice, se restablecerá la justicia. En estos nuevos tiempos de la historia humana ya no habrá espacio para la tiranía, para el abuso de poder, porque los causantes de la desgracia de la gente y también del desequilibrio social, que han torcido el derecho para sus propios intereses, ellos van a ser juzgados. Y escuchemos cómo el profeta en estos versículos dice que van a ser juzgados. Dice, han sido eliminados los que se desvelan por hacer el mal, los que hacían falsas denuncias y en el tribunal impedían la defensa y hundían sin motivo al inocente. El profeta también recuerda que se va a hacer justicia, que aquellos que en la vida se encargan de hacer el daño van a tener consecuencia de eso. De aquellos que tienen tiempo para hacer el daño a los demás, para destruir a los otros, van a tener consecuencias. Pero que también aquellos que cambian su vida, que renuevan su corazón, van a tener un cambio maravilloso de una estepa a un huerto y de un huerto a un bosque. Es decir, van a tener abundancia de vida en su corazón. Y es verdad, ¿no? Aquellos que se encargan de hacer el daño cada vez son peores y van peores en la vida. Los que solo se preocupan por hacerle daño a las demás personas, criticar, hablar mal de la gente, esa gente cada vez va peor, incluso hasta físicamente. Fíjese que cuando uno es así, cuando uno pasa metido en la vida de las demás personas, hasta el físico le cambia, ¿no? Hasta el físico le cambia, ¿no? La cara se le vuelve casi esquelética, parece que es como un muerto uno, parece muerto caminando, ¿no? Esa gente criticona que daña a las demás personas, que se mete en la vida de los demás, parecen esqueletos, ¿sí? Parecen esqueletos, caminan, pero ya la cara es deshuesada. Hasta en el rostro nos cambia, la estructura física nos cambia. Porque el corazón nuestro no ha sido preparado para dañar a las personas. El corazón nuestro ha sido preparado para amar y ser amado, no para otra cosa. Por eso cuando tú te dedicas a destruir a los otros, tu rostro cambia, tu personalidad cambia, te desvanece, vienen una serie de enfermedades en tu cuerpo. Hay que recordar que nosotros también tenemos enfermedades que son psicosomáticas. Quiere decir, enfermedades que tú las creas con la mente y las trasladas a tu cuerpo. Esas son enfermedades psicosomáticas. ¿Y cuando creamos enfermedades psicosomáticas? Cuando odiamos, cuando vivimos metidos en la vida de los demás porque no tenemos tiempo para mejorar la nuestra, entonces nos metemos en la vida de los demás. Vean, el que hace daño va a tener su consecuencia. Van a ser eliminados los que se desvelan por hacer el mal, dice el profeta Isaías. Mientras que los que hacen en el bien pasarán de la estepa al huerto y del huerto al bosque. Todo esto, ¿qué querrá decirnos el Señor? Quiere decir que el Señor nos ayuda hoy a pensar que nuestra autoestima espiritual tiene que levantarse. Por eso el versículo 22 del profeta Isaías dice, no se avergonzará en adelante Jacob, ni en adelante su rostro se palidizará, se pondrá pálido. No, en adelante habrá una ilusión, una esperanza, unas ganas de vivir. Volverá nuestra autoestima. Y otra idea
respuesta en el versículo 23. Se proclama el poder de Dios en la vida. Dice, santificarán el nombre, dice el versículo 23. Y luego el versículo 24 nos habla de que también se va a realizar en la vida de nosotros el proyecto de Dios, no el proyecto nuestro. Y por eso dice el profeta, y por fin comprenderán los desorientados, y los que protestan aprenderán la lección. Es decir, habrá una renovación de la vida, de toda mi existencia, de todo lo que yo soy. Eso significa que si le permitimos al Señor cambiar la vida, Él es capaz de cosas verdaderamente extraordinarias en nosotros. Todas esas promesas del profeta Isaías son perfectamente cumplidas en la persona de Jesús, del Mesías, así como nos lo ha recordado el capítulo 9 del Evangelio hoy de San Mateo. Jesús realiza las palabras de Isaías cuando le abre los ojos a los ciegos. Él lleva al hombre a ver la obra de Dios en la historia con los ojos de la fe. Para ello, lo primero que cura no es el cuerpo, lo primero que Jesús cura es la fe. Por eso pregunta, ¿creéis que puedo hacer eso? Dice el versículo 28 del capítulo 9 de San Mateo. Y enseguida Jesús agrega, hágase en vosotros según su fe. Pidámosle al Señor hoy que la fe en nosotros se sane para que nuestra vida sea ejemplo, sea luz, y así podamos llegar verdaderamente a la Navidad con el corazón transformado y renovado. Así sea.